La noche que mi nuera recibió su ascenso, llevó a toda la familia a cenar a un restaurante elegante. Excepto yo. Horas más tarde, mientras todavía miraba un plato de sopa instantánea que ni siquiera tenía fuerzas para comer, mi celular vibró sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje suyo: suegra, no olvides calentar las sobras en el frigorífico. No desperdicies comida. Simplemente respondí, está bien, y en silencio comencé a hacer las maletas. Cuando llegaron a casa, riendo y con cara de haber bebido demasiado, lo que encontraron detrás de la puerta los dejó paralizados. Eran casi las 10 de la noche. La casa olía a lejía y a soledad. Había pasado toda la tarde fregando cada rincón, planchando las camisas de mi hijo, doblando la ropa de mis nietos. Mis manos todavía olían a cloro. Cuando el teléfono vibró por un segundo imaginé que era Daniel diciendo que me habían dejado un lugar en esa mesa de celebración. Pero no. Era solo Emily con su frío mensaje: suegra, no olvides calentar las sobras en el frigorífico. No desperdicies comida. Lo leí 1, 2, 3 veces. Algo dentro de mí se rompió sin hacer ruido, como un vaso de cristal que cae sobre la alfombra y solo se rompe cuando menos lo esperas. No fue solo el mensaje. Fue el tono, la ironía velada entre las palabras. Fue saber que mientras yo cenaba solo en esa casa, ellos brindaban copas de vino en el Skyline Grill, donde el plato más barato cuesta $85, un lugar que yo mismo ayudé a pagar. Abrí Instagram por accidente. Allí estaban las fotos: Daniel con la camisa blanca que había planchado esa mañana, Emily con un vestido rojo ajustado, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Mis nietos comiendo camarones, haciendo muecas a la cámara. Mi cuñada, mi cuñado e incluso la madre de Emily estaban allí. Todos menos yo. El pie de foto decía: celebrando el ascenso de mi reina, gerente regional a los 34 años. A las mujeres que nunca paran. 237 me gusta en 20 minutos. Cerré la aplicación. Dejé el teléfono sobre la mesa. Miré la sopa refrescante. Y entonces sucedió algo extraño. No lloré. No grité. No rompí nada. Una calma helada se apoderó de mí, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente aún intentaba comprender. Me levanté lentamente. Caminé hasta el dormitorio y abrí el armario. Porque había una cosa que no sabían, que nadie en aquella mesa llena de risas y brindis podía imaginar: llevaba meses preparándome para este momento. Esta vez no calentaría las sobras. Esta vez desaparecería. Y cuando regresaran a casa, ebrios de vino y soberbia, lo que encontrarían detrás de esa puerta los haría temblar. Pero para que entiendas por qué tomé esta decisión, necesito contarte cómo llegué aquí. Como una mujer de 68 años, que lo dio todo por su familia, terminó siendo tratada como una empleada sin salario. Y si quieres saber cómo termina esta historia, sigue hasta el final, porque lo que te espera te hará replantear todo lo que crees saber sobre la lealtad y la sangre. Retrocedamos 3 años y 4 meses, hasta el día en que enterré a mi marido, David. Cáncer de páncreas. 6 meses de agonía, tan rápidos que apenas tuve tiempo de despedirme. Estaba sola en esa casa del conurbano con el patio de mosaicos donde criamos a Daniel, donde celebrábamos cada cumpleaños, cada Navidad. Pero después del funeral, el silencio se volvió insoportable. Cada rincón gritaba su ausencia. 2 semanas después apareció Daniel con Emily a su lado y esa sonrisa que conocía desde niño, la misma que usaba cuando quería pedirme algo. Tomamos café en la cocina. Mamá, comenzó mientras Emily jugaba con su taza, con las uñas pintadas de un coral impecable: estamos buscando una casa más grande para los niños. Los precios son imposibles. Logramos reunir la mitad del pago inicial, pero todavía nos faltan $68.000. No necesitaban decir nada más. ¿Cuánto necesitas? Yo pregunté. Daniel bajó los ojos. Si vendieras esta casa, podrías vivir con nosotros. No estarías solo. Los niños te aman. Sería bueno para todos. Emily sonrió como si fuera la solución perfecta. Suegra, tú nos ayudas con los niños y te cuidamos como a una verdadera familia. Esa palabra familia me hizo firmar los papeles 3 semanas después. La casa de techos altos y 42 años de recuerdos se vendió por $120.000.
Entregué 68.000 para el pago inicial de su propiedad. El resto lo guardé en ahorros pensando que era mi reserva. Lo que no hice, y esto me persigue hasta el día de hoy, fue poner mi nombre en la escritura. No hace falta, mamá. La casa es de todos. ¿Para qué complicar las cosas?, dijo Daniel. Y yo, como un tonto, creí. La nueva casa era hermosa, moderna y fría. Un condominio cerrado, 3 dormitorios, 2 suites, garaje para 2 coches. Los primeros meses fueron llevaderos. Me desperté a las 5 de la mañana, preparé café como le gustaba a Daniel, fuerte con un toque de canela. Preparé el desayuno, huevos, frijoles, tostadas con chile. Despertó a Michael, de 9 años, y a Sara, de 6. Los peiné, les preparé las mochilas y los llevé a la parada del autobús. Emily salió a las 7:30, siempre impecable, con su traje de negocios y su perfume francés de $240. Ni siquiera miró en mi dirección. Daniel llegó media hora después. A veces me besaba la frente. A veces simplemente decía, gracias, mamá, sin mirarme. Y me quedé. Lavar platos, planchar ropa, fregar pisos que nunca estuvieron lo suficientemente limpios para Emily. Porque todas las tardes inspeccionaba. Pasé el dedo por los estantes buscando polvo. Abría el frigorífico y fruncía el ceño si algo estaba fuera de lugar. Revisé los baños como un inspector de sanidad. Suegra, los espejos están manchados. Suegra, la camisa de Michael no está bien planchada. Suegra, ¿por qué usaste tanto suavizante? Es caro. Nunca Beatriz. Nunca doña Betty, como me llamaban mis amigos. Siempre suegra, como si fuera un cargo, no un nombre. Los niños me amaban. Esto fue real. Michael me abrazó cuando llegó a casa de la escuela. Sara se quedó dormida en mi regazo mientras leía cuentos. Pero cada vez que Emily nos veía juntos, su rostro se endurecía. Hasta el día en que Sara soltó justo enfrente de ella, abuela, te amo más que a mamá. Esa noche escuché gritos provenientes de su habitación. Tu madre está malcriando a mis hijos, Daniel. Les da todo lo que piden, les llena la cabeza de tonterías. Esperaba que me defendiera. Para decir cualquier cosa. Pero él permaneció en silencio. Y entonces lo entendí, había cruzado una línea invisible. Ya no era la abuela cariñosa. No fue nada más. Ya no era la suegra molesta que toleraban por obligación. Pasaron los meses y las humillaciones se hicieron más sutiles, pero constantes como la marea que corroe la piedra. Emily organizaba cenas familiares y solo me avisaba cuando ya era demasiado tarde. Ah, mamá de Daniel, se me olvidó decírtelo. Pero está bien, ¿entiendes, verdad? Sus amigas llegaban a casa y ella me presentaba como la mamá de Daniel, que nos ayuda en las cosas de la casa, nunca como parte de la familia. Dejaron de incluirme en las fotos. En Navidad, cuando todos posaron frente al árbol, Emily me entregó su celular con una sonrisa falsa. Tienes la mano más firme, mamá de Daniel. ¿Puedes hacerme un favor? Me paré detrás de la cámara, capturando sonrisas que nunca serían mías, mientras se convertían en una imagen perfecta para enmarcar. Esa foto acabó enmarcada en el salón. No aparecí en ninguna pared de ese lugar. Era como si fuera un fantasma, y lo peor fue que comencé a sentirme así, invisible, desechable, un accesorio que solo servía para mantener las ruedas en marcha mientras ellos vivían sus vidas impecables. Pero todo eso, cada mirada de reojo, cada exclusión calculada, cada 3 años de humillación disfrazada de bondad, no fue nada comparado con lo que sucedería esa noche de marzo. La noche que recibí ese mensaje de texto sobre las sobras en el refrigerador. Porque esa noche algo dentro de mí despertó. Y no hubo vuelta atrás. Todo comenzó ese jueves por la mañana, cuando Emily prácticamente flotó escaleras abajo. Llevaba un traje gris perla, el que guardaba para ocasiones especiales, y una sonrisa que iluminaba su rostro como si se hubiera tragado el sol. Lo hice, gritó mientras Daniel bajaba detrás de ella, ajustándose la corbata. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó Sara desde la mesa, con la boca llena de panqueques. Tu mamá fue ascendida, cariño. Ahora soy el nuevo gerente de operaciones regional, el más joven en la historia de la compañía. Daniel la abrazó y la levantó en el aire. Sabía que podías hacerlo. Este puesto siempre fue tuyo.
Yo estaba en la estufa, dando vueltas a los últimos panqueques. Felicitaciones, Emily, dije sinceramente porque, no importa cuán tensa fuera nuestra relación, nunca le deseé ningún daño. Ella apenas miró en mi dirección. Gracias, madre de Daniel, respondió ella, todavía en sus brazos. Necesitamos celebrar, declaró mi hijo con ese entusiasmo exagerado que solo aparecía cuando se trataba de ella. ¿Qué tal el Skyline Grill? ¿Ese del que me hablaste con vista a la ciudad? Los ojos de Emily se iluminaron. Cualquier cosa servirá, el dinero no es un problema hoy. Michael levantó la mano como si estuviera en la escuela. ¿Voy? Por supuesto, campeón. Toda la familia. Mi corazón dio un vuelco. Toda la familia. Eso me incluía a mí, ¿no? Dejé los panqueques sobre la mesa y me sequé las manos con el delantal. ¿A qué hora hago la reserva? Pregunté tratando de sonar natural. Emily me miró como si acabara de darse cuenta de que yo todavía existía. ¿Reserva de qué? De la mesa a la cena familiar. El silencio que siguió fue tan denso que pude cortarlo con el cuchillo que había usado para cortar la fruta de la mañana. Daniel tosió. Emily intercambió una mirada con él, de esas que no necesitan palabras. Ah, no, la madre de Daniel, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es una cena íntima, solo nosotros, los niños, y mi madre, que viene del campo. Familia directa, ¿sabes? Esas palabras entraron en mí como metralla. Entiendo, respondí, regresando a la estufa, aunque ya no quedaba nada que girar. Además, continuó Emily, untando con mantequilla el pan tostado, alguien necesita hacerse cargo de la casa, ¿verdad? No puedes dejar todo abandonado. Y cocinas también. Estoy segura de que harás algo delicioso para ti. Daniel no dijo nada. Mi hijo, el niño que yo había criado, que lo había defendido de cada tropiezo que le había deparado la vida, se quedó mirando el plato de huevos, mudo como un cuadro. Salieron a las 11 de la mañana. Emily se cambió de ropa 3 veces. Los niños eufóricos se vistieron con sus mejores galas dominicales. Daniel me dio un beso rápido en la frente, tan automático que ni siquiera me miró a los ojos. No nos esperes, mamá. Llegaremos tarde. Y se fueron. La casa cayó en un silencio tan pesado que apenas podía respirar. Caminé por la sala, por el comedor con su mesa de cristal que limpiaba todos los días, por la cocina donde pasaba horas preparando comidas que apenas merecían un gracias. Todo fue impecable. Todo en su lugar. Y yo completamente sola. Hice sopa instantánea, de esas que vienen en paquetes de 3 por $2. Me senté a la mesa de la cocina, no en el comedor, la criada no cena en el comedor, ¿verdad? Y después de todo, eso era en lo que me había convertido, la criada. La criada que había pagado $68.000 por el privilegio de trabajar gratis. A las 7 de la tarde abrí Instagram. No sé por qué. Quizás para confirmar lo que ya sabía. Tal vez porque en el fondo todavía esperaba que algo demostrara que estaba equivocado. Pero ahí estaban. La primera foto, Emily radiante con un vestido rojo, sosteniendo una copa de vino espumoso. Gracias a todos por celebrar este día tan especial conmigo. El segundo, mis nietos con platos llenos de camarones empanizados y papas fritas. Michael tenía salsa en la barbilla. Sara hizo el signo de la victoria con los dedos. El tercero, toda la mesa. Conté 9 personas. Daniel, Emily, los niños, su madre, su hermana, su cuñado y otros 2 rostros que no reconocí, amigos probablemente. 9 personas riendo, brindando, celebrando. Y yo comiendo sopa envasada en la cocina que ayudé a pagar. Leí los comentarios, 184 en la primera hora. Felicidades reina, te lo mereces por las mujeres exitosas, qué hermosa familia. Nadie preguntó por mí. Nadie notó mi ausencia porque durante mucho tiempo ya no existía para ellos. Cerré la aplicación, lavé el cuenco y sequé la mesa. Y entonces mi celular vibró. Un mensaje de Emily, mamá de Daniel, no olvides calentar las sobras en el refrigerador. No las desperdicies. Leí esas palabras y algo dentro de mí murió. Pero al mismo tiempo algo más despertó. Abrí el frigorífico. Allí estaban, un pollo medio asado del día anterior,
arroz del lunes, verduras que había comprado y cocinado. Sobras. Esto era lo que merecía, según ellos, sus sobras, su desprecio envuelto en palabras amables. Cerré el refrigerador, respiré hondo y escribí mi respuesta: está bien. 2 letras. Nada más. Pero esa respuesta contenía 3 años de silencio tragado, 6 meses de planificación y la certeza de que, mientras brindaban con botellas de vino de $320, yo me había preparado para ese momento. Subí las escaleras, abrí el armario y saqué mi maleta. El grande que David y yo habíamos usado en nuestro último viaje a la playa. Todavía tenía la etiqueta del hotel pegada en una esquina. Lo coloqué sobre la cama y comencé a llenarlo con lo que era mío, no solo ropa, sino algo mucho más valioso, la escritura de mi nombre en el documento que nunca supieron que guardaba. Porque mientras me trataban como a un trapo, mientras ellos se pudrían en su propia arrogancia, yo había conservado algo que olvidaron que existía, la escritura de la casa. Y ella nunca, en ningún momento, estuvo a nombre de Daniel. Costaba más que el alquiler mensual de la casa que pensaban que era suya. Sonreí cuando vi las fotos, Daniel con su traje de diseñador, Emily con el vestido que pagué el pasado Black Friday, ambos riéndose como si el mundo les perteneciera. Como si yo no existiera más allá de esas 4 esquinas donde guardaban las sobras. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué el sobre con las llaves de repuesto. Los que nunca supieron que tenía. Los que me entregó el notario susurrando: guárdelos, doña Beatriz. Nunca se sabe cuándo la puerta que usted abrió a otros tendrá que ser cerrada por usted. En ese momento pensé que era exagerado. Hoy eran mi arma. Volví a la maleta. Esta vez no doblé la ropa con cuidado. Los tiré como si estuvieran sucios porque, en cierto modo, lo estaban. Sucio por la vergüenza de haber estado postrado durante tanto tiempo. Sucio con la ilusión de que la familia se mide por la sangre y no por el respeto. Entre una blusa y otra coloqué la libreta de tapa dura, el sobre con el escrito y una nota que escribí en letras pequeñas pero firmes. Daniel. Asterisco: la casa en Jurist Circuit 847 me pertenece. Siempre pertenecí. Tienes 30 días para desalojarlo, a partir de mañana. Cualquier objeto mío que permanezca allí después de este periodo se considerará una donación. No contactar. Mi abogado se encargará de cualquier comunicación necesaria. Tu madre, o mejor dicho, la dueña de la propiedad. No lo firmé con cariño. Ya no había lugar para eso. Cerré la maleta con un clic que resonó en la casa vacía, o al menos vacía para ellos. Para mí esas paredes aguantaban el peso de cada mirada de reojo, de cada risa ahogada cuando les preguntaba si necesitaban algo. Olían como el costoso perfume de Emily, comprado con el dinero que deposité en la cuenta de emergencia, mientras ella despreciaba mis ahorros para comestibles. Bajé las escaleras sin prisa. No fue un escape. Fue un proceso. Cada paso de la barandilla que yo misma había barnizado el verano pasado, sí, yo, mientras ellos pasaban el fin de semana en la playa que yo pagué. Cada piso chirriante que nunca se molestaron en arreglar, a pesar de mi insistencia. En la cocina, el nuevo frigorífico, mi frigorífico, zumbaba como un recordatorio. Abrí la puerta y saqué el plato con las sobras que Emily me había dejado, todavía envuelto en papel de aluminio. Lo desenvolví. Era pollo. Seco. Sin condimentos. El tipo de comida que le das a un perro cuando ya no lo quieres cerca. Comí cada bocado lentamente, saboreando no el sabor sino la ironía. Tragué fuerte, lavé el plato y lo dejé en el tendedero, limpio, porque incluso en la guerra tenía normas. Cuando salí por la puerta principal, no miré hacia atrás. Allí no había nada de lo que valiera la pena despedirse. Solo una casa que en 30 días volvería a ser mía. ¿Y ellos? Tendrían que aprender a vivir con el sabor amargo de sus propias decisiones. El taxi ya estaba esperando en la acera. El conductor, un hombre de bigote gris, ayudó a meter la maleta en el maletero. Mientras cerraba la puerta, preguntó: ¿Estás bien? Ella parece decidida. Sonrisa. No esa sonrisa tímida de quien se disculpa por existir. La sonrisa de quien por fin entiende que la justicia no es un plato que se sirve frío, es un festín que se prepara con paciencia y se disfruta sin prisas. Estoy bien, respondí ajustándome las gafas.
Por primera vez en mucho tiempo, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Y mientras el auto se alejaba, me permití un último pensamiento, que disfrutarían de esta cena. Porque la factura, mi querida Emily, estaba a punto de llegar. Y esta vez eran ellos quienes se iban a comer las sobras. Un silencio que hablaría más fuerte que cualquier grito. La puerta cerrada. La luz de la habitación está apagada. El olor a cena recalentada aún persiste en el aire, mezclado con el costoso perfume de Emily, el que le compré la Navidad pasada, con el dinero que ella pensaba que yo no tenía. Decían mi nombre primero con impaciencia, luego con fingida preocupación. «Mamá, ¿dónde estás?» Daniel subía las escaleras, los pasos pesados de quien ya presiente la tormenta. Encontraría la nota. Lo leería 1, 2, 3 veces, las palabras le quemaban los dedos como ácido. Entonces vendría el sobre. Los documentos. La verdad desnuda, cruda, firmada en un notario años antes, cuando todavía pensaba que la herencia era algo que se repartía por amor, no por cálculo. Y luego el pánico. Emily entraba a la habitación detrás de él, sus tacones altos golpeaban el suelo como martillos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su voz, siempre tan segura, tembló por primera vez. Daniel le entregaba los papeles y ella los hojeaba con manos que temblaban no por el frío, sino por el miedo a perder lo que nunca fue suyo. Eso no puede ser correcto. Esta es nuestra casa. No, querida. Nunca lo fue. Cada ladrillo, cada tubería, cada clavo tenía mi sudor y ahora, finalmente, mi nombre de vuelta. Casi podía oír el sonido del vaso rompiéndose cuando arrojó la copa de coñac contra la pared. Ella no puede hacer eso. ¿Tenemos derechos, derechos? ¿Qué derechos, Emily? ¿El derecho a tratarme como a un mueble? ¿Reírme de mis ahorros mientras gasto mi dinero en cenas que me excluyeron? ¿De planificar mi futuro en una residencia de ancianos mientras todavía hacía la cama donde tú hacías el amor? El Uber dobló la esquina y no pude resistirme, bajé la ventanilla. El aire de la noche me golpeó la cara, frío y vigorizante. Respiré profundamente. 3 años. 3 años de pudrirme en silencio mientras me chupaban como parásitos. Pero los parásitos, hija mía, tienen un ciclo de vida corto cuando el huésped decide curarse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel: «Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar». Esto es un malentendido. Sonrisa. Por supuesto que lo fue. Para ellos siempre lo fue. Un malentendido que alimenté con mi silencio, mi sumisión, mi conveniente amnesia selectiva. Pero la memoria, Daniel, es un arma de doble filo. Y lo acababa de afilar. Conductor, dijo ajustándose las gafas con una tranquilidad que me sorprendió. ¿Podemos hacer una parada rápida? Hay un lugar que debo visitar antes de continuar nuestro viaje. Él asintió y ingresé la dirección en el GPS. El coche cambió de dirección y se dirigió hacia el centro de la ciudad. A la oficina de mi abogado. Mientras las luces de los edificios pasaban como estrellas fugaces, me imaginaba la escena que se desarrollaba en aquella casa que ya no era mi prisión. Emily llama a su hermana, quejándose. Daniel tratando de localizarme, excusas ensayadas en la punta de la lengua. Los niños confundidos preguntaban dónde estaba su abuela, que siempre los recogía del colegio. Ella volvió a su casa, respondería si me preguntaran. Y sería la pura verdad. Porque el hogar, al fin y al cabo, no es el lugar donde te obligan a quedarte. Es donde eliges pertenecer. Y por primera vez en años, había elegido. Lo que nunca debía haber perdido. Y mientras se ahogaban en aquellos cuartos que ya no eran suyos, yo respiré. Cada sorbo de té de manzanilla fue un año de humillación borrado. Cada respiro entre las sábanas limpias de Linda era una página arrancada de ese libro de esclavitud que me vi obligado a leer durante tanto tiempo. Podrían gritar, podrían llorar, podrían romper los papeles en 1000 pedazos, nada cambiaría el hecho de que por primera vez, había escrito el final de esta historia. Daniel pensó que el dinero compraría mi silencio. Emily creía que mi agradecimiento por las migajas que me daban sería eterno. Pero se olvidaron de que yo era la mujer que a los 22 años, firmó sola la escritura de una casa con manos temblorosas y el corazón lleno de sueños.
Se olvidaron de que yo era el mismo que viudo a los 45 años, vendía cada pieza de joyería, cada recuerdo, para asegurarse de que mi hijo no pasara necesidad, el mismo hijo que ahora lloraba en el suelo, dándose cuenta demasiado tarde de que había cambiado mi dignidad por un puesto como gerente regional y un vaso de whisky caro. Esa noche, mientras Sara me llamaba entre sollozos, escuché el eco de mi propia voz de 19 años, diciéndole a David, nunca dependeré de nadie. Ni siquiera de ti. Y allí en la cama prestada de Linda, con el olor a suavizante en el aire y el peso de 36 meses de invisibilidad finalmente quitado de mis hombros, sonreí. Porque la vieja Margaret, la que se tragaba las lágrimas en el baño para no arruinar la cena, la que fingía no escuchar los comentarios sobre qué suerte tenía de que me aguantaran, esa Margaret había muerto en los escalones del porche cuando cerré la puerta por última vez. Ahora solo quedaba yo. Y no perdoné. Michael me dijo que al amanecer, Daniel se sentó en los escalones de la entrada con la cabeza entre las manos, mientras Emily llamaba a los abogados con la voz ronca de tanto gritar. Dijeron que era un desagradecido. Un manipulador. Que lo había planeado todo. Y era verdad. Cada centavo ahorrado en los últimos años, cada documento firmado confidencialmente en la notaría, cada objeto que saqué subrepticiamente de esa casa, todo había sido un ajedrez silencioso, donde yo era la reina y ellos eran peones que ni siquiera notaban el tablero bajo sus pies. Cuando salió el sol, el vecindario se despertó con la vista, Daniel con un traje arrugado, llamando a la puerta de Linda con los nudillos ensangrentados. Mamá, por favor. Hablaremos. Arreglaremos esto. Linda, sabia, simplemente se cruzó de brazos y dijo, ella no está aquí. Y aunque lo estuviera, ¿crees que después de todo, ella querría ver esa cara otra vez? Intentó discutir. Ella le cerró la puerta en la cara. ¿Y yo? Estaba en el patio trasero de Linda, regando las hortensias que ella había plantado la primavera pasada. Las mismas flores que 3 años antes había dejado en mi antigua casa porque no había sitio en el nuevo hogar que me dieron. Ahora, mientras el agua corría por los pétalos morados, pensé en cómo la vida tiene una manera cruel de devolver las cosas al lugar que les corresponde. Las hortensias de vuelta a la tierra. La casa de nuevo en mis manos. Y yo finalmente vuelvo a mí mismo. El pleito vendría. Las amenazas, las mentiras, los patéticos intentos de presentarme como el villano. Pero ya había ganado. Porque la justicia de roles es una cosa. La justicia del alma es otra. Y mi alma esa mañana bailó tan ligeramente como las cortinas de la cocina que había cosido cuando tenía 30 años, las mismas que Emily había tirado porque no combinaban con nada. Mientras se preparaban para la batalla, yo ya estaba en paz. Porque la mayor victoria no estuvo en las escrituras, ni en los controles, ni en las duras palabras que intercambiaríamos en los próximos meses. Fue en el hecho de que cuando Sara preguntó años después, ¿por qué se fue la abuela?, alguien, tal vez el propio Michael, con los ojos llenos de la vergüenza que los hijos únicos heredan de los errores de sus padres, respondería, porque ella merecía algo mejor. Y finalmente entendió que no necesitaba preguntar. Porque fui un idiota. Esa noche nadie durmió en la casa que creían suya, la casa que siempre fue mía. Mientras deambulaba por habitaciones vacías de mis pertenencias, tratando de comprender cómo se vino abajo todo, dormí tranquilamente por primera vez en años. Porque a veces el silencio es el arma más poderosa y a veces, desaparecer es la única forma de finalmente ser visto. Me desperté a las 7 de la mañana en casa de Linda. La luz natural invadió la habitación. Afuera cantaban los pájaros. El olor a café recién hecho llegaba desde la cocina. Hacía 3 años que no me despertaba sin un nudo en el estómago. Me estiré en la cama. No había nadie esperándome abajo para pedirme el desayuno. Nadie comprobaría si había limpiado el baño correctamente. Nadie me daría órdenes disfrazadas de sugerencias. Yo era libre. Mi teléfono vibró con 32 notificaciones, 23 llamadas perdidas de Daniel, 15 mensajes de WhatsApp, 4 de Emily, 2 de números desconocidos, probablemente familiares entrometidos que ya se habían enterado del escándalo. No abrí ninguno. En lugar de eso me conecté a Facebook, una red social que apenas usaba y que estaba llena de viejos contactos, amigos del club de lectura, vecinos de mi antiguo barrio, primos lejanos, compañeros de escuela que conocí hace años. 437 amigos que apenas veían mis publicaciones porque nunca publicaba nada.
Hasta hoy. Con dedos temblorosos escribieron: después de 3 años de cuidar a una familia que me hizo invisible, aprendí que amarse a uno mismo no es egoísta, es supervivencia. Hice clic en publicar y cerré la aplicación. Bajé a desayunar. Linda me esperaba con chilaquiles verdes, frijoles refritos y café con canela. Mi desayuno favorito. ¿Cómo dormiste?, preguntó sirviéndose jugo de naranja. Como si no hubiera dormido en años. ¿Y ahora? Ahora, dijo cortando un trozo de chilaquil, viene la parte fría. A las 8 en punto estaba en la oficina de Megan. Mi sobrina me recibió con un fuerte abrazo y una taza de café. Tía B, eres una leyenda. Anoche no pude dormir pensando en tu caso. ¿Trajiste todo? Saqué de mi bolso el sobre marrón con las escrituras, la libreta con los recibos, el pendrive con las grabaciones y las fotos de mi viejo celular. Megan extendió todo sobre la mesa como un detective preparando un caso. Eso es, tía B, perfecto. Tienes documentación impecable. Revisó cada papel con ojos brillantes, escrituras a mi nombre, recibos de pago, transferencias bancarias, incluso las grabaciones. Conectó el pendrive a la computadora y escuchó extractos. Su expresión cambió de profesional a indignada. Cuando la anciana muere, ha cumplido su propósito. Hay una criada gratis, ¿por qué contratar una? Megan apretó los puños. Tía B, con esto podemos hacer lo que quieras. Desalojo inmediato, cobro de alquileres atrasados, indemnización por daño moral. Cuéntanos qué necesitas y lo haremos. Necesito, dije lentamente, que comprendan lo que perdieron. Que sientan lo que yo sentí. Y que aprendan que el amor no es gratis cuando se confunde con la servidumbre. Megan asintió. Entonces démosles una lección que no olvidarán. Estuvimos 3 horas planificando la estrategia. Cartas de abogados, citaciones, tasaciones de propiedades, cálculos de alquileres atrasados en función del valor comercial de la zona. A las 11 de la mañana, Megan envió el primer documento oficial. La señora Beatriz Sacoro Mendoza, propietaria legal del inmueble ubicado en Rua Jurista Circuito, 847, No Alpín, requiere la presencia de los señores Daniel Torres Mendoza y Emily Ruiz de Torres en la notaría Héctor Selenus Bravo el día lunes 18 de marzo a las 10 horas, para resolver cuestiones de propiedad y ocupación. Asistencia obligatoria. Presentarse con documento oficial con fotografía. El correo electrónico fue enviado a las 11:47 de la mañana. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. A las 12 finalmente revisé los mensajes de Daniel. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Fue un malentendido. No sabía que era tu casa. Nunca quise faltarte el respeto. Los niños preguntan por ti. Michael está llorando. Sara no entiende lo que pasó. Mamá, tú eres mi mamá. No podemos terminar así. De Emily. Suegra, creo que todo esto se está saliendo de control. Si te molestó el mensaje de ayer, te pido disculpas. Fue un malentendido. Daniel está muy molesto. Los niños también. Por favor, piénsalo de nuevo. No podemos hablar como adultos civilizados. Noté el cambio de tono, de la suegra mandona a la suegra suplicante, pero no respondí. En lugar de eso, abrí Facebook. Mi publicación tuvo 243 reacciones, 189 comentarios. Empecé a leer. Beatrice, no sabía que habías pasado por esto. Siempre te vi como una mujer muy fuerte. Me alegra que hayas encontrado tu voz. Rosa, mi antigua vecina. Amigo, he estado viviendo con mi hijo y su esposa durante 2 años. Me identifiqué mucho con esto. Me hiciste llorar. Gracias por compartir. Patricia, del Club de Lectura. Mi madre pasó por algo similar. Terminó en el hospital por tanto estrés. Espero que haya tenido el coraje. Un primo al que no había visto en años. Me afectó mucho. Todas las mujeres mayores merecen respeto, no migajas. Doña Guadalupe, amiga de la infancia. Y así continuaron. Comentario tras comentario de mujeres que comparten sus propias historias. Mujeres que viven con niños, tratadas como cuidadoras no remuneradas. Mujeres que perdieron sus hogares, sus ahorros, su dignidad.
Mi pequeña publicación se había convertido en un refugio para voces silenciadas. A las 3 de la tarde llamó mi hermana. Beatriz, ¿qué pasa? Daniel me llamó llorando. Dice que te fuiste de casa. Salí de mi casa, corregí. Donde viví como empleada doméstica. Pero él es tu hijo. Es familia. La familia no humilla, Susan. La familia no te hace invisible. La familia no envía mensajes burlándose de ti por calentar las sobras mientras celebran sin ti. Silencio al otro lado. ¿Hicieron esto? Se le quebró la voz. Le dije todo. Cada detalle de los últimos 3 años. Cuando terminé, mi hermana estaba llorando. Perdóname, susurró. Pensé que eras feliz allí. Pensé que era un buen negocio. Todos pensaron eso porque sonreí y no me quejé. Pero sonreír no significa felicidad. A las 5 de la tarde, mi cuñado, el marido de Susan, llamó a Daniel. Él no respondió. Dejó un mensaje que Daniel me mostró después. Sobrino, cometiste un grave error. Tu madre es una mujer de honor y la trataste como a un felpudo. Ahora paga las consecuencias y aprende la lección. Comenzaron a aparecer grietas. La familia, que siempre dio por sentado que sus hijos tenían razón, empezó a cuestionar. A las 7 de la tarde sonó el teléfono de Linda. Ella era la vecina de mi antigua casa. Señora Betty, solo quería decirle que todos en la comunidad ya saben lo que pasó. Y tienes toda la razón. Te vi todos los días sacando la basura, lavando su auto, comprando y ni siquiera te dijeron gracias. ¿Cómo se enteraron? Emily había ido al mercado esa tarde. Ojos hinchados por el llanto. Y cuando la señorita Carmella. Hombre. Y yo, a pesar de todo, sigo siendo su abuela. Daniel miró el pendrive como si fuera una bomba a punto de explotar. Le temblaron las manos cuando lo recogió. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía, el peso de la verdad ya lo estaba aplastando incluso antes de escucharla. Pero no iba a perdonarlo. Esta vez no. Tienes hasta el lunes para decidir qué vas a hacer, dije con una tranquilidad que ni siquiera yo reconocía. O firma los papeles de transferencia pacíficamente o nos vemos en el tribunal. Y créeme, hijo, no dudaré en utilizar todas las pruebas que tenga contra ti. Sacudió la cabeza aturdido como si todavía intentara procesar que la mujer que cocinaba para él, que lavaba su ropa, que cuidaba a sus hijos como si fueran sus propios nietos, era ahora la misma persona que lo tenía acorralado contra la pared con números, recibos y grabaciones. ¿Qué pasa si le pido a Emily que se vaya? Si me hago cargo de la casa solo. Su voz era un hilo de esperanza desesperada. Sonreí, pero no había alegría en ese gesto. Era la sonrisa de alguien que finalmente ve a su oponente entender que el partido se había perdido hacía mucho tiempo. ¿Crees que quiero tener una casa donde cada rincón me recuerde cómo me trataban como a un mueble viejo? Donde todavía flota en las paredes el olor a hipocresía. Respiré hondo. No, Daniel. Quiero vender. Y con el dinero me voy a comprar un pequeño apartamento solo mío. Quizás cerca del mar. Un lugar donde nadie me pedirá que lave los platos a las 10 de la noche, donde nadie me ignorará en el desayuno, donde puedo tomar mi té en paz, escuchando el sonido de las olas en lugar de los gritos de tu esposa. Bajó la cabeza. No hubo más discusiones. No hubo más excusas. Lo único que quedaba era la factura, y era demasiado grande para pagarla entre lágrimas. ¿Y los niños? Murmuró como si esas 2 palabras pudieran hacerme flaquear. Siempre serán mis nietas. Pero Emily y tú tendréis que explicarles por qué la abuela ya no vive allí. Porque la abuela, que los amaba más que a nada, tuvo que irse para sobrevivir. Linda se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Era la señal de que ya era suficiente. Daniel se levantó tambaleándose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Antes de irse se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí por última vez. Planeaste todo esto desde el principio, ¿no? No respondí. No era necesario. La respuesta estaba en cada página de ese cuaderno, en cada transferencia que él nunca cuestionó, en cada «ya veremos» que anoté como una deuda silenciosa. Cuando se cerró la puerta, Linda me miró con una mezcla de admiración y preocupación.
¿Crees que escuchará el pendrive? Por supuesto que lo harás, dije tomando mi taza de té, que ya estaba fría. Porque en el fondo sabe que merece escuchar cada palabra. Y cuando lo escuche comprenderá que no fue solo Emily quien destruyó a esta familia. Fue su omisión. Fue su silencio. Fue su cobardía. Y ahora, por fin, iba a tener que afrontar esto solo. ¿Estás en casa, Daniel? Sostuvo el pendrive como si fuera una granada a punto de explotar en sus manos. Mamá, ¿qué hay aquí? La verdad. 17 grabaciones. 17 veces su esposa pensó que no estaba escuchando. 17 veces planeó deshacerse de mí como si fuera una carga, cuando se rió de mí con sus amigos, cuando calculó, fríamente, cómo borrarme de sus vidas. Vi su rostro caer. Cada músculo, cada línea de expresión, traicionaba el peso de lo que ya sabía, pero que nunca tuvo el coraje de afrontar. Escuchen todo, ordené sin la menor pizca de piedad. Cada segundo. Cada palabra. Y luego decides, o nos vemos mañana en el registro civil, con tu mujer a tu lado, o hablamos primero solos los dos. Para que puedas mirarme a los ojos y decirme si todavía te queda algo de dignidad. Se puso de pie tambaleándose, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Tomó el pendrive. Sacó la libreta donde anoté cada fecha, cada mentira, cada humillación. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. ¿Hay algo que pueda hacer para solucionar este problema? Sí, respondí sin dudarlo. Puedes aprender. Puede cambiar. Puedes enseñar a tus hijos que las personas mayores no son muebles viejos, que una madre no es una empleada, que el amor y el respeto no son negociables. Que una familia se construye con acciones, no con excusas vacías. Se fue sin decir nada más. Linda se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo lloraba. ¿Hiciste lo correcto? Susurró. No sé. Pero hice lo que era necesario. Esa tarde Michael apareció solo en la puerta de Linda. Tocó el timbre y cuando la abrí se arrojó en mis brazos sollozando. Abuela, te extraño mucho. Lo sostuve contra mí inhalando el olor de su cabello, ese olor infantil que nunca debería haberme quitado. Mi nieto, mi amado niño, que no tiene la culpa de nada de esto. Yo también te extraño, mi amor. ¿Por qué crees que me fui? Me arrodillé para estar a la altura de los ojos. Porque a veces, cuando alguien te trata mal durante demasiado tiempo, necesitas alejarte para recordarle que eres importante. Pero no te tratamos mal. Lo sé, cariño. Me amas. Pero tus padres olvidaron cómo tratarme bien. Mi padre está muy triste y mi madre no deja de llorar. Lo sé. ¿Vas a volver? Miré profundamente a esos ojos de 9 años, llenos de confusión y de una inocencia que no quería ver empañada. No lo sé, Miguel. Pero sé una cosa, te amo y nada de esto es culpa tuya. ¿Lo entiendes? Él asintió y se secó las lágrimas con la manga de su suéter. Pasamos 2 horas juntos. Comemos galletas. Le leí un cuento. Jugamos al dominó como antes. Cuando Daniel vino a recogerlo, el rostro de mi hijo estaba destrozado. ¿Escuchaste? Pregunté desde la puerta. Él asintió, incapaz de hablar. ¿Todo? Otra ola. Entonces nos vemos mañana. No dormí esa noche. Porque sabía que el día siguiente no se trataría de una casa. Se trataría de una familia dividida por la mitad, de heridas que o sanan o se pudren. De decidir si algunas fracturas son tan profundas que ni el tiempo podrá curarlas. El lunes a las 9:30 de la mañana, entré al consultorio del Dr. Selenus. Megan vino conmigo con su maletín de cuero lleno de documentos y esa mirada de abogada sacada de una película, impecable traje negro, tacones altos, cabello recogido en un moño perfecto. ¿Listo, tía B? Preguntó mientras subíamos las escaleras del edificio colonial en el centro de Coyoacán. Listo. El doctor Héctor nos recibió en su oficina, con sus techos altos y muebles de caoba que olían a café y libros viejos. Doña Beatriz me abrazó con ese cariño paternal. Lamento que las cosas hayan llegado a este punto. Yo también, amigo mío. Pero aquí estamos. Nos sentamos. El reloj marcaba las 9:47.
A las 9:52 escuchamos pasos en las escaleras. La puerta se abrió. Daniel entró primero. Traje gris, corbata oscura, como si fuera a un funeral. Los ojos hinchados, la piel pálida, las manos temblorosas. Y detrás de él, Emily. Pero no la Emily que conocía, la que entraba en una habitación como si fuera a dominarla. Llevaba un conservador vestido azul marino, sin escote, sin tacones altos, maquillaje ligero y el pelo recogido en una sencilla cola de caballo. Parecía un niño castigado. Cuando me vio, desvió la mirada inmediatamente. Interesante. Buenos días, dijo Daniel con la voz ronca. Buenos días, respondí sin sonreír. Se sentaron al otro lado de la mesa. Doctor Héctor al lado de la cama. Megan abrió su maletín con movimientos precisos, como un cirujano preparando instrumentos. Muy bien, el notario se ajustó las gafas. Estamos aquí para resolver una cuestión de propiedad y ocupación. La señora Beatriz es la propietaria legal de la propiedad ubicada en... Lo sabemos, interrumpió Emily, tensa. Ya lo sabemos todo. Megan arqueó una ceja. Ah, ¿sabes? Su voz era aguda como una espada. ¿Sabe que mi cliente invirtió $136.800 en esta propiedad? Sí. Y que lleva 3 años viviendo allí sin contrato de arrendamiento. Emily apretó los puños en su regazo. Sí. Y que mi cliente tiene el derecho legal de solicitar el desalojo inmediato, cobrar renta retroactiva y demandar por daño moral. Esta vez, Emily miró hacia arriba. Brillaban con lágrimas no derramadas. Sí. Lo sabemos. Lo sabemos todo. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Daniel tosió y se aclaró la garganta. Mamá, escuché las grabaciones. Todo. A los 17 años. Me tomó 4 horas. Y cada uno me destruyó un poquito más. Emily cerró los ojos como si pudiera bloquear las palabras. No lo sabía, murmuró. Yo no lo sabía. La interrumpió Daniel con una dureza que nunca había oído de él. No vas a minimizar esto. Ahora no. Se volvió hacia mí. Mamá, escuché lo que dijo de ti con sus amigas. Cómo se burló de ti. Como lo planeé, se pasó las manos por el rostro como si pudiera borrar las imágenes. Cómo planeaste convencerme de enviarte a un asilo cuando ya no fueras útil. En octubre le dijo a su hermana, en cuanto la anciana se enferme o empiece a tener demencia, la meteremos en una residencia de ancianos barata y nos quedaremos con toda la casa. Emily sollozó. No. No quise decir eso. Fue solo frustración. No fue solo frustración, casi gritó Daniel. Usted dijo. Grabado. Y lo peor, lo lograste. Megan, oliendo sangre, abrió su computadora portátil. ¿Le gustaría escuchar las grabaciones aquí, en presencia del notario? Tengo copias certificadas. No. Dijo Emily rápidamente, desesperada. Eso creo, Megan sonrió como un tiburón que acaba de divisar a su presa. Porque mi cliente no solo tiene grabaciones. Hay testimonios de vecinos sobre el trato que recibió. Hay fotos de mensajes humillantes. Tiene un historial detallado de abuso psicológico y explotación financiera. Emily palideció. Explotación financiera, repitió Megan, saboreando cada sílaba. Es un delito, señora Ruiz. Especialmente cuando se trata de personas mayores. No estamos hablando solo de perder tu casa. Estamos hablando de procesos penales. No. Emily se levantó de repente, temblando. Por favor, no es necesario. Haré cualquier cosa. Siéntate, ordenó Daniel. Ella obedeció y se dejó caer en la silla. El doctor Héctor, que había observado todo en silencio, habló con voz profunda. Señora Emily, conozco a doña Beatriz desde hace 30 años. Es una mujer de honor. Y perdóname por ser franco, pero la trataste como basura. Emily enterró su rostro entre sus manos. Lo sé, gimió. Lo sé. Y lo siento. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Fue la primera vez que lo dije. Mi voz era más firme de lo que esperaba.
Mi voz había sonado más fría de lo que imaginaba. ¿Te arrepientes de humillarme o te arrepientes de que te hayan descubierto? Ella miró hacia arriba. La máscara corría por sus mejillas en riachuelos negros. Lo siento por ambas cosas, tragó con la voz temblorosa. Perdón por ser cruel. Lamento haberte tratado como a una criada. Y lamento haber sido expuesto así, porque me obligó a ver el monstruo en el que me había convertido. Eso me tomó por sorpresa. Esperaba excusas tontas, justificaciones vacías, no una autocrítica tan brutal. Emily continuó secándose las lágrimas con manos que no dejaban de temblar. Crecí pobre, doña Beatriz. Muy pobre. Mi madre fue empleada doméstica toda su vida, se le quebró la voz. Y cuando logré salir de esa miseria, cuando construí mi carrera, mi puesto. Creo que me convertí exactamente en lo que más odiaba. Los jefes que maltrataron a mi madre. Ella rompió en sollozos. Y lo peor es que te hice esto. Con la mujer que nos ayudó a tener una casa, que cuidó a mis hijos, que me dio un hogar. Fui la peor versión de mí mismo contigo. Daniel la miró con una mezcla de dolor y decepción. ¿Por qué? Preguntó con voz ronca. ¿Por qué la trataste así si sabías cómo se sentía tu propia madre? Porque tenía miedo, confesó Emily entre lágrimas. Miedo de que los niños la quisieran más que a mí. Asustada de que Daniel viera que eras mejor madre, mejor cocinera, mejor en todo. Miedo a ser vista como la nuera inútil, que necesita a su suegra para mantener su propia casa en funcionamiento. Cerrar los ojos no ayudó a detener las lágrimas. Entonces la traté mal para sentirme superior. Para recordarme a mí mismo que yo era el dueño de la casa, el responsable, el exitoso. Y tú solo eras la suegra que vivía con nosotros. Se volvió hacia mí con los ojos hinchados y rojos. Pero no era mi casa. Era tuyo. El que pagaste. El que construiste. Y fui tan estúpida, tan ciega, tan cruel que solo lo vi cuando tú te fuiste. Megan me miró, esperando una señal. Sabía que ella quería destruirlos legalmente. Tenía todas las pruebas, todos los elementos. Pero había algo en la confesión de Emily, esa voz entrecortada, ese dolor genuino, que me hizo dudar. ¿Sabe tu madre cómo me trataste? Yo pregunté. Ella negó con la cabeza. Si lo supiera, me repudiaría. Ella idolatra a las suegras. Él siempre me decía, trata a tu suegra como te gustaría que trataran a tu madre. Un sabio consejo, dije con frialdad. Lástima que no lo seguiste. Lo sé, susurró Emily. El doctor Héctor tamborileó con los dedos sobre la mesa con impaciencia. Bueno, tenemos que resolver la situación práctica, afirmó. Doña Beatriz tiene 3 opciones legales. Megan extendió los documentos sobre la mesa. Primera opción, desalojo inmediato. Tienes 30 días para abandonar la propiedad. Doña Beatriz recupera su casa. Emily palideció. Segunda opción, compra completa. Le pagas a Doña Beatriz $136.800 en 90 días. Se transfiere la escritura. La casa pasa a ser legalmente tuya. Daniel sacudió la cabeza, desolado. No tenemos ese dinero. Ni siquiera cerca de eso. Opción 3, Megan me miró antes de continuar. Fue idea mía, la que habíamos discutido. Acuerdo de división de bienes y convivencia. ¿Qué significa eso? Preguntó Daniel, confundido. Respiré profundamente. Ya era hora. Significa que compartimos la casa legalmente. Mantengo el 60% de la propiedad. Se conserva el 40%, registrado ante notario con plena vigencia legal. Pero... Emily frunció el ceño, perdida. ¿60-40? Esto significa que la casa seguirá siendo más mía que tuya, agregué. Pero algo tendrás. No se quedarán en la calle. ¿Y dónde vamos a vivir? Preguntó Daniel con la voz tensa. No voy a volver a esa casa, dije con firmeza. Me quedo donde estoy. Pero mi 60% viene con condiciones. Megan desdobló otro documento. Doña Beatriz alquilará su parte de la casa a una familia que ella seleccionará.
Inquilinos que vivirán contigo. Compartiréis espacios comunes. Pagarán un alquiler mensual de $850, que irá directamente a doña Beatriz. Los ojos de Emily se abrieron como platos. ¿Quieres que vivamos con extraños? Quiero que sientas lo que es compartir tu espacio con alguien que no elegiste, respondí sin pestañear. Quiero que comprendas la incomodidad, la falta de privacidad, la obligación de ser educado con las personas que están en tu casa. Daniel lo entendió de inmediato. ¿Cómo te sentiste con nosotros? Exactamente. ¿Y la otra condición? Preguntó sintiéndolo ya. Terapia familiar, declaré. Tú y yo iremos a terapia una vez por semana durante 6 meses. Pago las primeras 10 sesiones. El resto lo pagas tú. Sin Emily. Solo nosotros dos. Los ojos de mi hijo estaban llenos de agua. ¿Harías eso? Después de todo, todavía quieres arreglar nuestra relación. Eres mi hijo, mi voz tembló. Cometió errores terribles. Me falló. Pero eres mi hijo y no me rendiré sin intentarlo. Daniel se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a mí. Perdóname, madre. Por favor, perdóname. Lo abracé y lloré con él. Emily los observó desde su silla, devastada. ¿Y yo? Preguntó en voz baja. ¿Hay algo que pueda hacer para ganarme tu perdón? La miré directamente. Puedes empezar por tratar bien a los inquilinos que voy a colocar en tu casa. Puedes empezar valorando lo que tienes. Y puedes empezar por enseñarles a mis nietos que el respeto no es opcional. Ella asintió y se secó las lágrimas. Yo haré eso. Prometo. El doctor Héctor preparó los documentos, división de bienes 60-40, contrato de arrendamiento por mi parte, cláusulas de protección, todo legal, todo sellado. Cuando salimos de esa oficina 2 horas después, estaba libre. Y recibieron una lección que duraría años. Porque a veces la justicia no se trata de destrucción. A veces se trata de hacerte vivir, cada día, las consecuencias de tus actos. 2 semanas después de aquella reunión en el registro civil, estaba sentada en una cafetería de Coyoacán con Teresa Campos, una maestra de primaria viuda de 52 años. Tenía 2 hijos, Miguel, 14 años, y Andrea, 11. Llevaba 3 años buscando un lugar donde vivir después de que su marido muriera en un accidente automovilístico y ella tuviera que vender el apartamento para pagar deudas médicas. Doña Beatriz, Teresa me miró con los ojos llenos de esperanza. ¿Estás seguro de que quieres alquilarnos parte de tu casa? Con 2 adolescentes hacemos mucho ruido. Estoy absolutamente seguro, respondí, tomando un sorbo de café. Y por favor llámame Beatriz. Le dije todo. No omití detalles, no mentí. Teresa necesitaba saber en qué se estaba metiendo. Cuando terminé, ella permaneció en silencio por un largo momento. Entonces dijo finalmente: ¿quieres que mi familia y yo seamos tu lección de vida para tu hijo y tu nuera? Quiero, corregí, que tengas una casa digna. Y sí, que mis familiares aprendan un poco de empatía en el proceso. Teresa sonrió. Suena justo. ¿Cuándo podremos mudarnos? Una semana después, el 1 de abril, llegó el camión de la mudanza a Rua Juristas, 847. Fui a supervisar. Era mi derecho como copropietario. Emily abrió la puerta. Cuando me vio, su rostro pasó por 10 emociones diferentes en segundos, pero forzó una sonrisa. Suegra, pasa. Beatriz, corregí. Llámame Beatriz. Beatriz, repitió, tragando saliva. Detrás de mí estaban Teresa, Miguel y Andrea. Los niños miraron la casa con los ojos muy abiertos. Es enorme, susurró Andrea, con los ojos brillando mientras caminaban por el pasillo. Es hermoso, asintió Miguel, ya imaginando dónde pondría sus carteles de fútbol. Fue entonces cuando Daniel apareció desde la cocina. Estaba más liviano que en la oficina de registro, pero aún llevaba sobre sus hombros el peso de la culpa que lo había acompañado durante meses. Mamá, me saludó con la voz un poco ronca. Luego se volvió hacia Teresa. Usted debe ser la señora Campos. Teresa es suficiente, respondió extendiendo su mano con naturalidad. Gracias por recibirnos. No teníamos otra opción,
Emily murmuró tan bajo que casi no pudo oírlo. Casi, respondí, mirándola con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Ella miró hacia abajo y se mordió el labio. Lo siento. Fue un comentario innecesario. Bienvenido a la casa. Les mostré las habitaciones que por acuerdo, ahora les pertenecían, una habitación grande para Teresa, otra más pequeña para Miguel y Andrea, que él había insistido en compartir con Sara. Siempre quise una hermana, había dicho cuando le propusimos la idea. La cocina, sala y comedor serían espacios compartidos. Y ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. La primera noche Teresa preparó la cena. Enchiladas verdes de pollo. El olor invadió la casa, cálido y agradable. Emily bajó las escaleras con expresión confusa. ¿Qué es ese olor? Cena, respondió Teresa sonriendo. Hice demasiado. Si quieres unirte a nosotros. Vi que el rostro de Emily se tensaba, esta es mi cocina, nadie me pidió que cocinara aquí, pero se tragó las palabras. Sabía que el espacio ya no era solo suyo. Gracias, dijo con esfuerzo. Se ve delicioso. Cenaron todos juntos, Daniel, Emily, Michael, Sara, Teresa, Miguel y Andrea. Una mesa llena de extraños aprendiendo a llevarse bien. Michael y Miguel se unieron gracias a los videojuegos. Sara y Andrea se hicieron inseparables en menos de media hora. Los niños no cargan con los prejuicios de los adultos. ¿Pero Emily? Picó su comida en silencio, incómodo en su propia silla. Y yo, sentada en casa de Linda, a 2 kilómetros de distancia, me imaginaba la escena con una sonrisa en los labios. Pasaron las semanas. Daniel y yo empezamos terapia. El primer día fue devastador. Lloramos toda la sesión. La dejé perderse, le confesó al doctor Montero. Dejé que nuestro vínculo se rompiera porque era más fácil mantener la paz con Emily que defenderla. Y dejé que sucediera, admití con la voz temblorosa. Porque tenía miedo de estar sola. Miedo que si protestaba me echarían y no tendría a dónde ir. El terapeuta nos miró con compasión. El miedo nos hace permitir lo intolerable, afirmó. Pero ustedes dos todavía tienen la oportunidad de reconstruirse. Y poco a poco, sesión tras sesión, empezamos a hacerlo. Daniel empezó a llamarme no solo para preguntas sobre la casa o el acuerdo, sino para preguntarme cómo estaba, qué había comido, si había dormido bien. Pequeñas cosas que no había hecho en 3 años. Un día apareció en la casa de Linda con flores. Porque sí, dijo entregándolos. Porque eres mi madre y te amo. Lloré abrazando ese ramo toda la tarde. Mientras tanto, en la casa de convivencia forzada se sucedieron situaciones reveladoras. Teresa me contó todo en nuestras llamadas semanales. Ayer Emily estaba irritada porque Miguel usó mucha agua caliente en el baño. Simplemente le recordé cortésmente que pagamos el alquiler a tiempo y que tenemos derecho a agua caliente. Ella se sonrojó pero no dijo nada más. ¿Y Daniel? Es amable. Ayuda. El sábado jugó fútbol con Miguel y Michael en el patio trasero. Creo que está aprendiendo. También hubo momentos hermosos. Andrea tuvo dificultades con las matemáticas. Emily, una graduada en ingeniería, se sentó a su lado y la ayudó con su tarea, sin que se lo pidieran. Gracias, señora Emily, dijo Andrea sonriendo. Y Emily, me dijo Teresa, lloró después. Porque por primera vez en meses, alguien le había agradecido sinceramente. Los niños, por supuesto, eran la parte fácil de esta ecuación. Sara ganó una mejor amiga. Michael encontró en Miguel una figura de hermano mayor, quien le enseñó maniobras en bicicleta. En la inocencia de la infancia, reconstruyeron puentes que los adultos habían quemado. Un domingo, un mes después de la mudanza, Daniel me invitó a almorzar. En la casa, dijo. Teresa está actuando con suavidad. Ella dijo que es su plato favorito. Dudé. Mamá, suplicó. Por favor. Los niños te extrañan. Y yo necesito que veas que lo estoy intentando. Fui. Entré a esa casa con el corazón acelerado. No había regresado desde la noche en que se fue. Todo parecía igual, pero diferente.
Había dibujos de Andrea en el refrigerador, la bicicleta de Miguel en el balcón, voces que resonaban. Abuelo. Sara corrió a abrazarme. ¿Viniste? Michael, más alto de lo que recordaba, también me envolvió en sus brazos. Te extrañé, abuela. Teresa me recibió con un fuerte abrazo. Pasa, Beatriz. Tu casa, tu mesa. Emily estaba en la cocina. Cuando me vio, se secó las manos nerviosamente en el delantal. Beatriz, gracias por venir. Gracias por invitarme. Nos miramos el uno al otro. Dos mujeres que habían estado en guerra. Dos mujeres que aún no eran amigas, pero que aprendieron a convivir. El mole huele delicioso, comenté. Teresa me enseñó la receta, admitió Emily, reconociendo por primera vez que alguien hacía algo mejor que ella. Era mejor que el mío. Nos sentamos a la mesa. 11 personas. Miguel contó un chiste. Andrea cantó una canción que aprendió en la escuela. Michael mostró sus notas. Sara mostró un dibujo que había hecho de su nueva gran familia. Estábamos todos allí. Teresa, sus hijos, Daniel, Emily, los niños y yo en el centro con una corona dibujada en la cabeza. Tú eres la reina, abuela, explicó Sara. Porque nos hizo permanecer todos juntos. Me rompí. Lloré delante de todos. Daniel tomó mi mano. Gracias, mamá, por no rendirte con nosotros. Gracias, susurré. Por finalmente verme de nuevo. Después del almuerzo, Emily pidió hablar conmigo a solas. Nos dirigimos al pequeño patio trasero, el mismo donde yo solía tender la ropa. Murciélago, comenzó con la voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que te lastimé de maneras imperdonables. Pero quiero que sepas que estoy en terapia individual, trabajando en mis inseguridades, mi necesidad de control, todo. Estoy feliz, respondí sinceramente. Teresa me está enseñando mucho, prosiguió. Sobre la humildad, sobre la gratitud. Perdió a su marido, perdió su casa y todavía sonríe todos los días. Está agradecida por lo que tiene. Y yo, lo tenía todo, y nunca dejé de quejarme. Se secó una lágrima. No te pido que me perdones. Solo te pido que me dejes intentar ser mejor. Déjale ver que lo estoy intentando. La miré. Esa mujer que me había hecho invisible, que había planeado deshacerse de mí, que me había humillado durante 3 años. Pero también vi a una mujer destrozada, tratando de recomponer sus propios pedazos. Perdón, dijo, no se puede pedir. Conquístalo. Con acciones, con tiempo, con cambios reales. Lo sé. Y estoy dispuesto a demostrar que puedo hacerlo. Su rostro se iluminó con un rayo de esperanza. ¿Grave? Grave. Pero Emily, si alguna vez trato cruelmente a alguien en esa casa, si alguna vez vuelve a ser la persona que era conmigo, este acuerdo terminará. ¿Comprendido? Comprendido. No fue perfecto, pero fue real. Y la honestidad, a esas alturas, ya era un lujo que ya no esperaba. Empezamos a vernos 2 veces por semana, hablando por teléfono. Él por primera vez en décadas me pidió mi opinión no por formalidad, sino porque parecía querer escucharla genuinamente. ¿Emily? Ella había cambiado. Todavía llevaba ese orgullo que siempre la había definido, pero ahora logró domarlo. Había aprendido a tragar palabras ácidas antes de que salieran de su boca, a reemplazarlas con gratitud, incluso si le costaba sangre. Hasta que una tarde sonó el teléfono. Beatrice, su voz sonaba vacilante al otro lado de la línea. ¿Podemos tomar un café? ¿Solo nosotros dos? Acepté, más por curiosidad que otra cosa. Elegimos un Starbucks neutro, alejado de las miradas familiares, alejado de los recuerdos de aquella casa. Llegó con un maletín de cuero gastado, sus dedos nerviosos tamborileaban sobre la mesa mientras pedía té de manzanilla. Cuando los papeles se deslizaron hacia mí, levanté las cejas. Quiero comprarte el 60% de la casa, dijo, señalando las hojas de cálculo. En 5 años con cuotas de $2.300 mensuales. Ya hablé con el banco y obtuve un préstamo justo. Está todo aquí con un interés razonable. Hojeé los documentos en silencio, los números bailando ante mis ojos. ¿Por qué?
Finalmente pregunté, cruzándome de brazos. Porque es lo correcto, respondió sin rodeos. Esta es tu casa. Tu inversión, tu sacrificio. Hemos vivido demasiado tiempo de su generosidad. Una sonrisa irónica curvó mis labios. Pensé que querías tenerla gratis. Miró hacia abajo y sus dedos jugaban con la cuchara. Emily de hace un año lo quería. El de hoy, respiró hondo. La chica de hoy quiere ganar cosas. Quieres pagar lo que debes. Quieres dormir sin esa piedra en el pecho. Miré los cálculos nuevamente. Fue una propuesta justa. Más que justo. Y luego añadió. Teresa y los chicos, les ofrecimos quedarse como nuestros inquilinos oficiales, con un contrato real, un alquiler justo. Ellos aceptaron. Sus ojos brillaron por un momento. Los niños son inseparables. Y Teresa, vaciló. Se convirtió en mi amiga. Mi conciencia externa. Sonrisa. Sin palabras, solo un gesto de asentimiento. Está bien, dijo finalmente. Aceptado. El alivio en su rostro era casi palpable. Gracias por darme esta oportunidad. Por no destruirnos cuando pudo haberlo hecho. No gano nada destruyéndote, Emily, respondí, poniendo los papeles en mi bolso. Gano al ver a mi familia sanar. Hoy, 1 año y 3 meses después de aquella noche en la que salí con una maleta y el corazón en la mano, estoy sentada en mi pequeño departamento alquilado en el centro de Coyoacán. Tengo 69 años. Doy clases de tejido los martes y jueves en el centro comunitario. Voy a terapia 1 vez al mes por mí. Camino con Linda todas las mañanas, antes de que el sol se vuelva insoportable. Daniel viene todos los domingos, a veces con los niños, a veces solo, y cocinamos juntos como cuando él era niño. Emily me envía mensajes de vez en cuando, fotos de los niños, recetas que ha intentado replicar, pequeños gestos que demuestran que todavía lo está intentando. Teresa y yo nos convertimos en confidentes. Tus hijos me llaman tía Betty. Los $850 de alquiler que recibo cada mes, combinados con los 2.300 pagos de Emily, me permiten vivir con dignidad. Sin depender de nadie. En paz. ¿Recuperé a mi familia? No del todo. Algunas heridas dejaron cicatrices que nunca desaparecerán. Pero recuperé algo mucho más preciado, a mí mismo. Mi nombre. Mi voz. El derecho a ser tratado como alguien importante. Y aprendí que a veces el amor más importante no es el que damos a los demás. Es lo que nos damos a nosotros mismos. La semana pasada, Sara me entregó un dibujo. Era yo parado frente a la casa, con una maleta en la mano y una sonrisa en el rostro. Debajo, con letras torcidas, había escrito, mi abuela Beatriz, la mujer más valiente que conozco, porque sabía cuándo partir y cuándo estaba lista para volver. El cuadro está enmarcado en el salón. Porque aquella niña de 7 años entendió lo que muchos adultos nunca entienden, quedarse donde te hacen daño no es amor. Es un hábito. Y romper con este hábito, aunque te duela, aunque te asuste, aunque te haga sentir egoísta, es el acto más amoroso que puedes comprometerte contigo mismo. Hoy duermo tranquilamente en mi propia cama, en mi propio espacio, en mi propia vida. Y cuando me miro en el espejo por fin veo lo que llevo 3 años buscando, una mujer visible. Valioso. Gratis. Es un domingo por la tarde. Estoy en el Parque Coyoacán con Michael y Sara. Compramos helado de maíz y nos sentamos bajo la sombra de un árbol. Abuela, Michael, que ahora tiene 11 años y con una voz que comienza a hacerse más grave, me mira seriamente. ¿Te arrepientes de haber salido esa noche? Nunca, respondo sin dudarlo. De nada. Porque irme me salvó. Me recordó quién era yo antes de volverme invisible. Sara, con helado en la nariz, pregunta. ¿Y ahora eres feliz? La pongo en mi regazo, aunque ya es demasiado grande para eso. Ahora estoy feliz porque estoy donde elegí estar. No donde me toleran. Daniel llega con un café para mí y se sienta a mi lado. Los niños nos pidieron que hiciéramos esto todos los domingos, dice riendo. Parque helado, tiempo con la abuela. Me encantaría, respondo sintiendo el cálido peso de la taza en mis manos. Mi hijo sonríe.
Esa sonrisa sincera que no había visto en años. Mamá, sé que lo digo mucho, pero, gracias. Por no renunciar a nosotros. Por enseñarnos la lección más difícil que necesitábamos. De nada, hijo. ¿Qué dijo tu terapeuta en la última sesión? Pregunta curioso. Que lo que hice no fue venganza. Tomo un sorbo de café. Fue justicia restaurativa. Porque les hice afrontar las consecuencias sin destruirlos. Te di la oportunidad de cambiar. Tu terapeuta es sabio, murmura, mirando a los niños que corren entre los árboles. Y pienso en todas las mujeres que me escribieron después de esa publicación en Facebook. Los que encontraron el coraje para irse. Los que impusieron límites. Los que rescataron su dignidad. Entiendo entonces que mi historia nunca fue solo mía. Era de todos nosotros, de los invisibles, de los explotados, de los que lo dieron todo a cambio de migajas de respeto. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en lo que no permites que te lo quiten. Yo, Beatriz Sacoro Mendoza, viuda de Torres, 69 años, he recuperado mi alma. Y nadie me lo volverá a robar nunca más. Si esta historia te tocó el corazón, te hizo reflexionar sobre tu propio valor, o si conoces a alguien que necesita escucharla, deja un comentario. Dime desde dónde estás mirando. Y si alguna vez has tenido que elegir entre quedarte donde te lastimaron o irte para salvarte, disfruta de este vídeo como recordatorio de que nunca es demasiado tarde para rescatar tu dignidad. Suscríbete al canal, porque aquí seguiremos compartiendo historias reales de hombres y mujeres que optaron por respetarse a sí mismos. Porque al final del día, la lección más importante es esta. El amor que no incluye respeto no es amor. Es un hábito. Y los hábitos que te destruyen existen para romperlos.